Uno de los patrimonios inmateriales más interesantes que se conservan en la región del semidesierto queretano es la devoción y las festividades que se realizan en espacios de culto conocidos como capillas familiares. Estos recintos son espacios arquitectónicos de uso familiar que resguardan en su interior objetos y decoraciones que proporcionan información sobre la historia y uso de dichos espacios. Derivado de un proyecto multidisciplinario e interinstitucional para su conservación, se identificaron diversos tipos de pinturas murales que decoran el interior de las capillas, generando la necesidad de conocer más sobre este tipo de expresiones artísticas locales que muestran la integración de herencias otomí con la religión católica. Acompáñenos este 28 de noviembre de 2024 a la conferencia que impartirá la restauradora Paula García Reyes en el Museo Regional de Querétaro a las 18 horas. 40 años del INA en Querétaro. Recorrer el presente, imaginar el futuro. Hola. Hola, ¿me escuchan? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta última conferencia del ciclo que organizamos para la conmemoración de los 40 años del INA en Querétaro. En esta ocasión estamos muy contentos y contentas porque vamos a tener un estreno mundial. La conferencia denominada Las pinturas murales de las capillas familiares del semidesierto queretano. Antes de empezar, quisiera agradecer a todo el equipo del Centro INA Querétaro y del Museo Regional que han hecho posible que hayamos impartido con estas 16 conferencias transmitidas en vivo a través de Facebook Live. Asimismo, tuvimos 7 presentaciones editoriales y queremos invitarlos a la última presentación que será el próximo jueves 5 de diciembre aquí en el auditorio del Museo Regional. A las 6 de la tarde se va a presentar el boletín número 50 de Monumentos Históricos, que abordará el tema del Camino Real de Tierra Adentro. También hemos tenido varias exposiciones, algunas ya se fueron, pero tenemos otras porque también se está conmemorando el 88 aniversario del Museo Regional. Por otra parte, este año el Instituto Nacional de Antropología e Historia cumple 85 años desde su creación. Dentro del gran programa que organizamos, en esta ocasión nos va a impartir la conferencia la restauradora Paula García Reyes y me voy a permitir leer una pequeña síntesis de su currículum. Ella es egresada de la licenciatura en Restauración de Bienes Muebles de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, la ENCRIM. Manuel del Castillo Negrete, del INA. En 1997 trabajó en el proyecto de investigación de deterioro de piedra en el área maya de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. De 1998 a 2003 fue docente en el Seminario Taller de Restauración de Obra Mural del ENCRIM. De 2004 a 2013 estuvo a cargo de la sección de conservación de bienes muebles y bienes muebles asociados a inmuebles del Centro INA Nayarit. De mediados del 2013 a 2017 fue responsable del proyecto de conservación de elementos decorativos de las zonas arqueológicas de Palenque y Yaxchilán, en Chiapas. Colaboró en el proyecto de restauración de las pinturas murales de Bonampak y estuvo a cargo de la conservación e investigación de la tumba de Pacal en Palenque. De 2017 a la actualidad trabaja en la sección de conservación del Centro INA Querétaro. Y bueno, pues para nosotros es todo un orgullo tener a una restauradora con semejante trayectoria aquí en el Centro INA Querétaro. Dicho todo esto, pues le cedo la palabra a la restauradora Paula García. Gracias, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias también por esta invitación a colaborar en estas conferencias. Y bueno, la verdad,
igual extiendo un gran agradecimiento a todo el equipo de trabajo que estuvimos aquí metidos, organizando y sacando esta gran aniversario de los 40 años del Centro INA. Entonces, pues bueno, yo con todo el gusto del mundo les voy a presentar un poco del trabajo que hemos estado haciendo en uno de los patrimonios de los cuales Querétaro tiene ejemplos muy interesantes, que es las capillas familiares. En realidad, las capillas familiares son edificios, pero no es solamente el edificio. Están muy ligadas a una serie de tradiciones y patrimonios inmateriales que hemos estado estudiando, además de manera interdisciplinaria e interinstitucional. Surge realmente a raíz de un proyecto interinstitucional e interdisciplinario, interinstitucional con la UAC e interdisciplinario porque estamos participando antropólogos, arquitectos, restauradores, abogados y muchísimos especialistas más, en donde, derivado de la actualización de la Declaratoria del Patrimonio Inmaterial que se tiene en la zona del semidesierto y la Peña de Bernal, pues se empezó a estudiar de manera más integral lo que es una de las manifestaciones rituales que se dan alrededor de las capillas familiares. Entonces, claro, si empezamos a proyectar, ahí está. Las capillas familiares son espacios en donde se respeta y se recuerda a los antepasados y se veneran a los santos. Se considera que las capillas son la casa de los abuelitos del más allá. En la parte del semidesierto queretano, esto es un poquito de historia, habitan los grupos chichimecas principalmente, y durante la época de la conquista y la evangelización se mezclan con grupos otomís. Los otomís estaban aliados con la corona española, entonces digamos que estratégicamente para la evangelización funcionaba muy bien que se dieran estas mezclas. Derivado de eso, se facilita, entre comillas, la parte de la evangelización y se empieza a dar un sincretismo, una mezcla entre tradiciones prehispánicas de herencia otomí chichimeca con pues todas las nuevas ideologías católicas que traen los españoles a México. Una de estas, digamos que sincretismo que se da es precisamente las capillas familiares. Las capillas familiares surgen cuando se bautiza al primer varón de una familia y esta persona construye su capilla familiar. A esto se le llama como el chitá o el primer hombre varón del linaje. De época prehispánica se hereda la importancia de los linajes. Las familias y los linajes eran muy importantes. Entonces, esto representa, pues bueno, que se establece ya de una manera, digamos que aceptada por la religión católica a la capilla, pero con este significado que ya viene con cierta carga prehispánica de reconocimiento a los linajes. Y a los antepasados, que eso también es una herencia prehispánica bastante interesante. Entonces, una vez que se genera esta capilla, en este espacio se dan toda una serie de ceremonias católicas, pero también se mezcla con una serie de ideologías prehispánicas. Veneración a los antepasados o respeto que se le da a los antepasados en estos espacios es parte de esta herencia. ¿Cómo se ve también manifestada esta herencia? Bueno, uno de los elementos que es muy característico que vamos a encontrar en las capillas son las cruces de ánimas. La primera cruz representa, o la cruz del chitá, representa precisamente al espíritu del primer varón, que es el fundador de la capilla. Es la más importante. De ahí todas las familiares derivados de esa familia, todo lo que es el linaje, conforme van falleciendo se les va haciendo una cruz y se va integrando a la capilla. Estas cruces se colocan junto con los santos en el altar principal
y también pueden estar resguardadas en las casas familiares. Sin embargo, principalmente se dan en las capillas familiares. Ahí, digamos que este recuerdo o esta veneración a los antepasados es muy interesante porque está funcionando como intermediarios. O sea, los espíritus de los antepasados que están resguardados en las capillas están fungiendo como intermediarios entre los familiares vivos y los santos. Entonces hay como un diálogo entre los familiares fallecidos y los santos que están siendo venerados en la capilla. Por otro lado, bueno, el inmueble obviamente se vuelve un contenedor no solamente de las tradiciones, sino también materializan muchas de estas ideologías a través de los elementos que están dentro de la capilla, tanto construidos como los que se van agregando en objetos y en pinturas. Tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de capillas. Generalmente las capillas familiares son espacios que están junto a las casas o en muchas ocasiones adosados a las casas. Son espacios donde habitan los familiares, o sea, los miembros de una familia, y comparten además esos espacios entre algunas otras casas que están alrededor. Generalmente las vamos a ver acompañadas con lo que se conocen como pequeños nichos llamados calvarios o calvaritos, y van a presentar en casi todos los casos un altar principal, muy sencillo. Algunos tienen varios niveles, otros nada más son un solo nivel o dos, pero son muy sencillos. No sé si, permítanme un momento porque creo que faltaron algunas, perdón. Bueno, es curioso cómo se va dando también los nombres de las capillas. Como comentaba, las capillas pues, son familiares, entonces la mayoría de las capillas van a tener el nombre del linaje, es decir, el nombre de la familia, por ejemplo, o del apellido de la familia portadora o cuidadora de la capilla. Entonces vamos a tener capillas que se les conoce como los Luna o los Arroyo, que corresponde a los apellidos de la familia. Sin embargo, en algunas ocasiones los nombres son modificados y se les asigna un santo. Entonces se pone en la capilla, se le bautiza con el nombre del santo, que es el protector de la familia. Entonces vamos a tener capillas como San Diego o Dos Marías, por ejemplo. En el caso de la capilla Dos Marías hay dos imágenes de la Virgen de Guadalupe, perdón, de la Virgen María, que están siendo veneradas en esa capilla. Son las dos imágenes que protegen a la familia y entonces la capilla recibe el nombre de esas dos imágenes. De igual manera, se van a encontrar algunas capillas que van a ser nombradas por los lugares en donde están construidas o que representan algún elemento que está cerca de la capilla y que la identifican por esos elementos. Hay capillas que hemos encontrado con nombres como el garambullo o el durazno, y es porque hay un árbol de durazno junto o porque es una zona donde hay garambullos. Arquitectónicamente, las capillas, bueno, suelen ser espacios pequeños, generalmente de una sola nave, no tienen brazos ni anexos que las acompañen, y las entradas las encontramos o enfrente, o sea, una entrada enfrente de lo que sería el muro testero o en los lados. Aquí podemos ver dos tipos de planos. El primero es un plano de ubicación, que en este caso, en el plano de la ubicación, se ve, bueno, dónde está la capilla y las casas que corresponderían a los familiares que están haciendo uso de estas capillas. Y en el otro plano vemos a una capilla, es de una sola nave, nada más que tiene dos arcos en la nave. Y bueno, la entrada es lateral. Generalmente tienen un atrio y una de las características principales es que tienen un calvario enfrente de la entrada. Esta es otra de estas son otras dos tipos de capillas en donde igual tenemos
la nave principal con la entrada. El atrio puede estar cerrado, en algunas ocasiones está bardeado, y siempre vamos a tener al Calvario enfrente de la puerta de entrada. Aquí tenemos algunas fotografías de algunas capillas. A veces es solamente de cañón corrido, es decir, una bóveda completamente lisa, en forma de medio punto, y en otros lados sí se van a ver algunas como nervaduras, o vamos a encontrar que algunas tienen linternillas, es decir, estos elementos que permiten la entrada de la luz son pequeños y están exactamente arriba de las cúpulas o a la mitad de las naves de las capillas. Pero prácticamente la arquitectura es casi, la mayoría son sencillas, son de una sola nave y con estas características arquitectónicas. Y como les comentaba, los calvarios, que también es una constante, los calvarios que están enfrente de las puertas, que es el calvario principal. Hay capillas que presentan calvarios más pequeños alrededor de la misma capilla y que pues pueden estar ubicados en diferentes puntos. Ahí sí creo que hay varias teorías, pero no hay como una claridad de por qué hay capillas que tienen tantos calvarios. Dentro de me voy a regresar un poco. Siento que se me movió un poco las... Dentro de las decoraciones murales que vamos a encontrar dentro de las capillas, es muy interesante porque encontramos una gran diversidad de elementos decorativos murales. Desde elementos decorativos en lo que nosotros conocemos como los muros testeros, que en realidad es el muro principal donde va el altar, hasta elementos que están en todos los muros de la capilla, en bóveda, en muros laterales, en lo que sería el muro contratestero, que es generalmente la entrada a la capilla. Inclusive nos hemos encontrado pinturas murales dentro de los calvarios y pinturas murales decorando los altares que están adosados a los muros testeros. De todo tipo de decoraciones hemos visto. Los temas que generalmente hemos encontrado están relacionados, sí, con la vida de Jesús y María principalmente. Sin embargo, hemos detectado que muchos de estos temas, aunque hablan de la vida de Jesús y María, están con muchos elementos sincréticos, es decir, meten muchos elementos de la naturaleza y de los lugares de donde están las capillas. Entonces vamos a ver como decoraciones en donde sí está muy claramente definido, digamos, el tema de, por ejemplo, la pasión de Cristo, pero alrededor va a haber, por ejemplo, elementos como representaciones, por ejemplo, de animales locales o de plantas que son de origen regional. Encontramos otro tipo de temas que también resulta muy interesante, que son las decoraciones como costumbristas, que están sí asociadas a temas religiosos o a fiestas. Sin embargo, vemos iglesias, vemos como festividades alrededor de esas iglesias, pero también vemos como ciertas escenas que pues parecería que no están tan relacionadas con la religión católica, o quizás sí, pero no tenemos como información de qué tipo de ceremonia están representando. Vemos inclusive en algunos casos personajes que pareciera que están llevando armas o que están vestidos como si fueran soldados. Vemos en ocasiones representaciones de peleas con espadas. Entonces, es muy curioso porque son imágenes que, pues bueno, no tenemos como mucho contexto de por qué están en estos espacios que además pues están asignados a un culto. Nos sirve también para identificar también elementos y tanto de flora y fauna como de contexto
que pues falta todavía como estudiar más los significados. Otro tipo de decoraciones que nos encontramos son las decoraciones como tipo papel tapiz, como la podemos ver en una de las fotografías, que pues en pintura se representan como estos elementos decorativos constantes, como si fuera un papel tapiz, que esto es una, digamos, tendencia que se dio a finales del siglo XIX, que estaba muy de moda en Europa, en los papeles tapices, pero aquí en México traer un papel tapiz de Europa era carísimo. Entonces, lo que hacían es que en pintura se reproducían estos papeles. Tenemos lo que son las decoraciones, remarcando decoraciones generalmente geométricas que remarcan algunos de los elementos arquitectónicos de las capillas. A veces hay decoraciones en relieve y estas mismas decoraciones las resaltan con la pintura mural. Y tenemos otro tipo de decoración que es también muy característica del siglo XIX, que se conoce como trampa del ojo, en donde se reproducen elementos arquitectónicos en la pintura, como tratando de que se dé volumen a los muros. Entonces, estamos identificando con estas observaciones que hay decoraciones, las capillas están fechadas entre siglo XVIII y XIX, entonces tenemos, sí, las decoraciones de esas épocas, XVIII y XIX, y estamos viendo estas representaciones. En cuanto a los colores que se utilizan, a la manera de pintar, a lo que hemos estado observando de todos estos murales, tenemos principalmente las técnicas mixtas con diferentes tipos de temples. La pintura al temple se caracteriza por tener un pigmento mineral con un aglutinante natural. Y eso nos da muchas transparencias, nos da una gran diversidad de tonos, los verdes, amarillos, rojos, azules, todos esos tonos, rosas, nos permite tener esta variedad de diversidad de tonos. Y tenemos también lo que son las pinturas a la cal, que son exclusivamente pigmentos mezclados con cal, en donde nos dan tonos principalmente rojos, negros, algunos amarillos, pero esas son nuestros principales materiales. Hay otras observaciones que hemos hecho que nos parecen bastante interesantes, que es la mano de los artistas. O sea, ahorita vamos a platicar un poquito más sobre estas observaciones que hemos estado haciendo con relación a las pinturas murales. Los elementos decorativos, tenemos una gran diversidad de elementos decorativos. Déjenme, me regreso un poco. Esta nos puede servir. Para los elementos decorativos que nos vamos a encontrar, son muy diversos. Es curioso, nosotros cuando empezamos a intervenir las capillas familiares, a ver los estados de conservación, tanto de los inmuebles como de todo lo que tienen al interior, nos empezamos a dar cuenta que las capillas que están completamente decoradas tienen una diversidad de elementos pictóricos increíbles. Presentan tanto elementos naturales como el sol y la luna, las estrellas, flores de todo tipo, animales, plantas muy diversas, como también vemos personajes que son de todo tipo de vestimentas, de formas, de colores, y vemos cómo están decorados, en qué espacios están presentes. Hay un canon que se establece, sobre todo por la Iglesia, para las decoraciones de todo lo que son los espacios religiosos. Estos, digamos que, normas que establece la Iglesia, menciona que la pintura mural en estos espacios religiosos debe de tener como función exaltar el significado arquitectónico de ese espacio. Esto quiere decir que todas las pinturas que estén en el altar principal
deben de exaltar, por ejemplo, a Dios Padre, a Dios Hijo, tienen que hablar de la creación de Eva y de Adán y Eva, tienen que ser como temas muy específicos sobre la creación del hombre y sobre Dios Padre y Dios Hijo. De ahí, todo lo que es la pintura que pueda estar en la bóveda está relacionada con el cielo, o sea, toda la pintura que va en bóveda tiene que ser los ángeles, tienen que ser santos que están muy cerca de Dios Padre, y toda la pintura que está en los muros es la que está relacionada, los temas tienen que estar relacionados con la vida cotidiana, ¿no? El mundo, ahora sí que el mundo real y el mundo humano. De ahí, saliendo de esos espacios, bueno, lo que es el muro contratestero, es decir, el muro que está enfrente del muro testero, generalmente vamos a encontrar temas relacionados con la crucifixión de Cristo. Aquí en las capillas se respeta hasta cierto punto ese mismo discurso que está establecido por la Iglesia a nivel internacional, que viene desde el siglo XVII, XVIII, y ya en XIX empieza a haber modificaciones. Entonces, las pinturas que vamos a ver, sobre todo de los temas religiosos, van a respetar ese mismo esquema. Va a haber pinturas, por ejemplo, como en la capilla que estamos viendo en la foto de en medio, es la capilla de los Luna, en donde claramente se ve que el altar principal tiene toda una decoración que, si nos acercamos, es Dios Padre hasta arriba, y tiene ángeles, que son arcángeles en realidad, pintados a los lados, e imágenes de la creación de Adán y de Eva. En el cielo, pues vamos a encontrar a todo lo que son los ángeles músicos, está el sol y la luna, que además son elementos que son como muy característicos en la región, y bueno, estrellas y plantas que adornan. En los casos de digamos que este esquema de decoración se rompe cuando estamos hablando de las decoraciones con imágenes o con escenas de la vida cotidiana. Estas escenas rompen este esquema de representación y ya nos están mostrando un discurso completamente distinto, el cual pues todavía está en estudio. Lo que son las decoraciones ya más del siglo XIX, pues sí son un poco más sobrias y pues son mucho más estudiadas y como más cuidadas. Hay una serie de elementos decorativos que vamos a encontrar dentro de las capillas, que son estos ramilletes de flores o floreros con flores, y que de alguna manera en diferentes lugares aquí en Querétaro nos han comentado que creen que es como la representación del linaje familiar, pero en flor. Entonces, cada capilla va a tener estas representaciones o este uso de las flores es una planta exclusiva que representa a esa familia. No vamos a encontrar decoraciones florales prácticamente iguales. Sí encontramos ciertas similitudes en capillas que están de alguna manera ligadas con estas herencias familiares, es decir, si dos familias que tienen un linaje se relacionan entre sí, entonces se genera su propia como florero o flor que representa este nuevo linaje, y esa es muy parecida a ambas representaciones de flores de los linajes que se están juntando. Pero sí vemos una gran diversidad de representaciones de floreros, y es una de las características que prevalece en muchas de las capillas que estamos revisando. Hay otro tipo de decoraciones florales que son distintas a las que están en jarrones. Lo que nos han comentado de forma verbal, gente que es como muy cuidadosa de estas tradiciones, es precisamente que estas manifestaciones o estas decoraciones florales en jarrones son las que están haciendo referencia a los linajes.
Las representaciones florales que ya vemos integradas a los discursos pictóricos que tienen las capillas en las bóvedas, pues esa es ya totalmente decorativa, aunque sí están relacionadas con la zona en la que está establecida la capilla. Hay otros elementos como pictóricos como los ángeles, que ha sido muy interesante estudiarlos, porque aquí nos podemos dar cuenta de las diferentes manos de los artistas. Las manos de los artistas que estamos identificando en esta zona de las capillas, en la zona del semidesierto, son principalmente locales. Son manos de gente que tiene sí una habilidad manual para pintar, pero no es gente que estudió en una academia. Vemos, por ejemplo, ángeles, pues que no están con estos cánones de medida, ¿no?, del cuerpo humano. Vemos reinterpretación de varios elementos de la misma Biblia. Vemos cómo incluyen varios elementos que tienen, que son conocidos para ellos, y pues al mismo tiempo estamos viendo también que son manos totalmente locales. Sí hay, que eso también es muy interesante, manos de artistas estudiados. Hay algunas capillas que presentan sobre todo pinturas del siglo XIX, donde ya vemos una escuela en la mano del artista. Sí conoce de las proporciones humanas, sí conoce de las técnicas pictóricas de perspectiva y ya tiene una representación en todas las imágenes mucho más cuidada, mucho más estudiada y con cierta profundidad y cierto movimiento, cosa que no se logra con otras imágenes que son realizadas por pintores locales. Y que eso, bueno, también nos habla de una tradición pictórica que se desarrolla de forma regional, que además sí se comparte con varias capillas, o sea, un mismo pintor local va decorando diferentes capillas, ya sea en la misma comunidad, o a veces se pasa a comunidades que están cerca de su comunidad y va decorando estas capillas de una forma similar. Va dejando escuela, porque vemos dos distintas manos regionales, no estudiadas, pero con ciertos elementos que son muy similares. Y también vemos, pues bueno, que hay algunos artistas que sí estuvieron, que sí tienen un estudio, que sí vienen de academia y que igual decoran otras varias capillas. Lo interesante es que en esta zona se llega a dar este tipo de manifestaciones y de trabajos por diferente tipo de artistas. Lo vemos también, vemos, les digo, diferentes manos, y en lo que son plantas y animales, es muy interesante ir revisando las decoraciones que tenemos, porque la gente local sí identifica varias de las plantas que están representadas en los muros, así como aves y animales, ¿no? Hay otras especies animales que pues cuesta un poco más de trabajo identificar, porque son estas manos que no están estudiadas y que pues hacen dibujos de ciertos animales que no sabemos bien qué tipo de animalito es o planta es. Hay otras que sí tienen una herencia o un sincretismo, como estamos viendo en una de las diapositivas, que se ve como dos lagartos que están sosteniendo como un escudo, con una cruz, que ahí sí es un sincretismo de elementos. Encontramos, que eso también llama mucho la atención, elementos iconográficos que son de origen europeo. Por ejemplo, lo que son las águilas bicéfalas coronadas o los leones coronados. Estos elementos hacen referencia en Europa a las clases altas, a los reyes, a las familias reinantes europeas, y hablan de poder, de linaje, pues de un alto nivel, digamos, en gobierno, ¿no? Y con una presencia importante. Son reyes, son familias de gran peso en Europa, y estos elementos los encontramos también de pronto incluidos en las pinturas.
Es curioso porque, bueno, como les digo, hay elementos que están muy bien logrados, que son hechos por artistas que se nota que tienen estos estudios a nivel de pintura, pero hay otros, como estamos viendo en una de las fotos, que son dos leones coronados, que es la interpretación de esas imágenes por parte de pintores locales. En realidad, pues, el pintor local puede tener en sus manos los grabados de estos elementos o de estos símbolos, pero al momento de plasmarlos en los murales, pues nunca han visto un león. Y entonces interpretan al animal y pues bueno, lo ponen como ellos consideran que quizás es. Y entonces vemos este tipo de decoraciones que resultan ser sumamente interesantes y que además son elementos que no son locales, son totalmente integrados a la iconografía, que vienen de Europa, que los tenemos identificados, que tienen un simbolismo dentro de la iconografía europea, pero que aquí, pues bueno, en una capilla familiar con todo un simbolismo totalmente distinto, que está dedicada al culto a los antepasados, al culto a las imágenes, que son espacios rituales donde se hacen una serie de eventos y se pide por buenas lluvias, por buenas cosechas, pues no tendría como que un discurso muy claro. Sin embargo, el que nosotros ahorita estemos investigando este tipo de decoraciones es precisamente para ir identificando y tratando de entender qué es lo que nos están diciendo todas estas pinturas. Estamos en un proceso, o sea, toda esta plática surge porque estamos en un proceso ahorita de registro y de identificación de elementos iconográficos en estas pinturas para tratar de entender por qué están ahí, cuál es su objetivo. Hay un estudio de los espacios, hay un estudio de las tradiciones que están muy ligadas a estos espacios. Tenemos información de cómo la gente usa estos espacios, los ve, los admira, los respeta, pero también nos hace mucha falta estudiar qué discursos son los que también están plasmados aquí. Seguimos en este proceso, es un proyecto, insisto, interdisciplinario e interinstitucional en el cual estamos en registros. Sin embargo, el interés de empezar a dar a conocer este tipo de manifestaciones que son espléndidas es porque también es un patrimonio que está en riesgo. Es un patrimonio en riesgo porque muchas de estas capillas están siendo pues ya abandonadas, las que no están, digamos que ya no tienen a un heredero. Muchas de las poblaciones del semidesierto en Querétaro, de los jóvenes, están migrando a otros estados o migrando a Estados Unidos, y eso pues va generando que no haya ya herederos que continúen con estas tradiciones, y entonces los portadores o los herederos actuales de estas capillas pues son los que están prácticamente pues dejando ya aquí a nadie que continúe con este cuidado y con esta intención de seguir el uso y la tradición. Entonces, se están dando, por ejemplo, dinámicas también en donde los gobiernos municipales pues están interesados en darles más difusión a este tipo de patrimonio, y entonces se generan como propuestas de visita turística a estos espacios, y por un lado puede resultar una muy buena idea, pero por otro lado también se han generado dinámicas en donde ha habido robos, por ejemplo, de imágenes, y eso pues afecta mucho a las personas o a los familiares que custodian este tipo de patrimonio. Entonces, nos interesa mucho empezar a dar a conocer este tipo de patrimonio con el objetivo de que aprendamos que en principio son espacios de culto sagrado, que son espacios, sí,
muy interesantes, con un patrimonio muy rico, que además es un patrimonio que es muy local, muy regional, no se encuentra en cualquier parte, o sea, creo que es de los patrimonios que están como muy, muy identificados solamente en una región, y que es necesario que tengamos información para cuidarlos, para protegerlos y para que, pues, empezar a tomar conciencia de que sí es muy, muy bonito las capillas familiares y las tradiciones, pero hay que respetarlas y hay que entenderlas para poder conservarlas. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la restauradora Paula por esta magnífica presentación y por habernos descubierto estas maravillas que creo que son de difícil acceso, además de que están dispersas en un territorio relativamente extenso. Recuerden, si alguien nos está viendo en estos momentos por Facebook Live, que nos pueden dejar sus preguntas, comentarios, observaciones ahí mismo. Y si hubiera alguien del público que también tuviese alguna pregunta o comentario, nos la pueden hacer llegar a través de Lupita. Mientras eso ocurre, te felicitan a través de los mensajes por parte de Pablo Oaxaca. Excelente conferencia, muchas felicidades por la presentación, saludos. Mónica Gómez también te felicita por el gran detalle sobre el estudio de las representaciones en las pinturas. Yo por mi parte quisiera preguntarte, Paula, si hay un número aproximado de cuántas capillas oratorio familiares hay en el estado de Querétaro y si se restringen exclusivamente a el área del semidesierto. Mira, tenemos, están registradas 260 capillas, pero se han identificado alrededor de 320 en la zona del semidesierto. Hay más capillas, sí hemos visitado más capillas, en la sierra hemos encontrado algunas capillas. Lo curioso en la sierra es que esta tradición de las capillas familiares se da principalmente en la zona de semidesierto, no es una tradición de las comunidades o de las poblaciones de la sierra. Entonces, inclusive la gente de la sierra, cuando se refiere a las capillas familiares, las identifican como las capillas de indios, de los indios del semidesierto, y lo hacen hasta como con un tono un poco despectivo. Que para ellos es como, son capillas de indios y aquí somos otra cosa. Entonces, sí hay más capillas. Yo creo que habría que hacer un censo considerando tanto las capillas que están en la sierra como capillas que ya están prácticamente perdidas. Hay muchas que ya están destruidas, que ya el tiempo y el abandono ya prácticamente las destruyó por completo, y valdría la pena como para poder realizar a lo mejor un mapa de ubicación de todo el estado, de donde tenemos capillas, porque sí hay mapas, pero principalmente en la zona de Tolimán, San Antonio de la Cal, Bernal, tenemos capillas en Ezequiel Montes, en Cadereyta, en Amealco, inclusive aquí en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, hay bastantes capillas también, pero ya están muy, muy perdidas. Y pues también el mismo crecimiento de las ciudades y el cambio de las dinámicas poblacionales y de crecimiento de las poblaciones hace que se vayan perdiendo y vayan, pues ahora sí que olvidándose también. Pero por lo pronto sí hay un registro de 260 capillas. Pues sí, ese sería como el primer gran reto, la identificación, el inventario, porque ciertamente las 260 capillas aproximadamente que quedan dentro del
de la poligonal, digamos, dentro del territorio, de este bien inmaterial que está inscrito en la lista de UNESCO. Bueno, hay 2 volúmenes publicados por el gobierno del estado, en donde están geolocalizadas, tenemos un croquis de la planta arquitectónica y demás, y también ahí se registra el estado de conservación cuando se hizo ese levantamiento. También el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos que hace el propio Instituto Nacional de Antropología, y también se han catalogado. La última versión completa de todo el estado, la actualización ya data del 2003, con levantamientos hechos entre finales de los 90 y hasta el año 2000. Y como los procesos de catalogación, las metodologías, el avance en los conocimientos hacen que la catalogación o los inventarios sean cada vez más complejos y más completos, pues evidentemente no están todas las que existen, digamos, ¿no? Y por otra parte, yo no tengo conocimiento que se haya hecho un registro y una identificación de la pintura mural como de lo que nos has mostrado hoy. En ese sentido, Lourdes Guerra pregunta si tus estudios están plasmados en algún documento que se pudiera compartir. No, todavía no. Estamos precisamente en esta parte de catalogación. Nos hemos enfocado ahorita a muchas de las capillas que sí están dentro del catálogo de la declaratoria, y como sabemos que no hay registros de pintura, o sea, como que sí hay registros de ciertos elementos de bienes muebles, sobre todo cruces, que son cruces muy veneradas y que son usadas para las peregrinaciones a los cerros sagrados. De ahí en fuera no tenemos registro de pinturas. Entonces estamos en ese proceso, todavía se está complementando con unas buenas ideas de varios investigadores, compañeros de aquí del Centro INA, pero estamos en ese proceso y esperamos sí pronto poder empezar a sacar estos catálogos de registros de pintura, porque creemos que es muy importante. Además, no podemos dejar a un lado el hecho de que estos espacios son vivos, están vivos, son de uso constante, y que pues la posibilidad de que se modifiquen estos espacios o que los mismos propietarios de las capillas decidan en un momento dado cubrir estas pinturas porque ya no les tiene sentido, pues es muy grande. Entonces, de ahí nuestra intención e interés de poder ir haciendo estos registros. Y pues bueno, a veces nos gana un poco el tiempo, ¿no? de registrar y no tanto de empezar a estructurar estas publicaciones, pero esperamos que pronto podamos empezar a mostrar, cuando menos por regiones, algunas de estas pinturas que son además muy interesantes, ¿no? Y con el objetivo también de que se pueda ampliar, a complementar con investigaciones que estoy segura se han hecho en muchos otros estados, y que es información que nos puede ayudar muchísimo a ir entendiendo este tipo de patrimonio. Así es, como bien lo indicas, este sería un patrimonio en riesgo, particularmente aquellas capillas que ya no tienen un uso, un culto, porque ya sabemos que el patrimonio construido, si no es utilizado, si la gente, si las comunidades no le brindan y le otorgan significados, corre un grave riesgo de ser abandonado y con el tiempo destruido. Esto me recuerda que recientemente se actualizó el catálogo de monumentos históricos en la cabecera municipal de Cadereyta de Montes, uno de los municipios, es el municipio más grande del estado de Querétaro, con el fin de armar un expediente técnico para una declaratoria de zona de monumentos históricos. Y teníamos en el catálogo, que está en 3 discos compactos, publicado en el 2003, teníamos unos cuantos ejemplos de capillas familiares. Hay unas extraordinarias
en la cabecera municipal. Y en este proceso de la actualización del catálogo aparecieron decenas más. Sin embargo, muchas ya están en desuso, son utilizadas como bodegas, han sido intervenidas de una manera no muy respetuosa con su estructura histórica, sus propios materiales, etcétera, ¿no? Así que sí es un patrimonio en riesgo, sí necesitamos tener la identificación, el inventario, y también hay que hacer mucho trabajo con las otras disciplinas, con otros especialistas, ¿no? Para que si se llegasen estas capillas, llegasen a integrar en alguna actividad, por ejemplo, turística, que sea con todo el respeto y con todo lo que se requiere para espacios sagrados de culto. Bien, en nuestros comentarios que nos están llegando, pregunta Mónica Gómez, ¿cuántos programas anuales de restauración o cuántos con programas anuales de restauración o si se restauran a solicitud de los dueños? Esta es una pregunta muy interesante. Ahorita precisamente se logró establecer un esquema de conservación de capillas en donde estamos trabajando la UAC y el Instituto de Antropología con los propietarios de las capillas y con algunos municipios. Se estructuró de esta manera porque, bueno, ha sido muy complicado lograr tener dinero para ir rescatando todos estos espacios. Entonces se decidió que creo que juntando voluntades de diferentes especialidades y de los capilleros, de los portadores de las capillas, de los dueños de las capillas, junto con el interés de los presidentes municipales, podíamos ir cada parte, dar un granito de arena y entre todos hacer trabajos de restauración. Entonces, lo que hemos hecho es precisamente identificar, aquí sí, nos estamos organizando para atender primero las solicitudes que llegan directamente de los propietarios de capillas. Uno de los puntos que hemos identificado que nos parece relevante es que tiene que haber interés por parte ya sea de los propietarios de capillas o a veces son capillas de uso de la comunidad o del barrio, para que estos programas de conservación que estamos implementando funcionen. Una vez que un dueño de capilla nos acerca a nosotros y nos dice, quiero rescatar mi capilla, se hacen obviamente todos la actualización de los estados de conservación, tanto del monumento como de los elementos decorativos, si es que los tienen. Algunas no los tienen o tienen pocos o están cubiertos, que también nos hemos dado a la tarea de identificar varias capillas que ya tienen otras intervenciones de pintura y todos los elementos religiosos, las cruces de ánimas, los santos, y demás. Una vez que identificamos esto, armamos los proyectos de conservación en donde solicitamos que la familia intervenga y les enseñamos, el municipio nos pone algunos materiales, el instituto pone otros materiales y personal especializado, y la universidad nos llega también a apoyar con algunos materiales y con los chicos que están estudiando en diversas carreras como arquitectura, ingeniería, restauración, historia, biología, inclusive hemos tenido hasta abogados, antropólogos. Entonces, se arman estos grupos interdisciplinarios con un proyecto también con objetivos interdisciplinarios, pero que están relacionados para poder rescatar estas capillas y se hacen trabajos en campo en donde todos participamos, todos aprendemos a hacer apuntalamientos, aunque no seamos arquitectos, todos aprendemos a hacer mezclas, aunque no seamos albañiles, todos aprendemos a usar los materiales, a entender los edificios. Los chicos de antropología que están haciendo servicio social, por ejemplo, van a entrevistar a las familias, recopilan toda esta tradición oral y se van armando estos expedientes para ir rescatando entre todos pues las capillas.
Obviamente es un trabajo que nos está llevando años, o sea, cada año, porque además pues, los chicos de la universidad, que son nuestro apoyo para intervenir las capillas, en muchas ocasiones, pues bueno, solamente pueden hacer voluntariados o servicio social en ciertas épocas del año, porque pues, tienen que cubrir requisitos académicos, pero ha sido una manera creo que bastante buena para ir rescatando este tipo de patrimonio y además ir involucrando también a los propietarios, que a su vez ayuda mucho porque la región que tiene más capillas empieza a ver como más interés para que se empiecen a rescatar sus propias capillas. Lleva años porque, bueno, ahorita precisamente en este año esperamos ahora en diciembre poder inaugurar oficialmente, casi oficialmente terminada, una capilla en Ezequiel Montes que llevamos 3 años trabajando, 4 años trabajando en ella. Y 4 años después, pues ya está el edificio consolidado, ya están recuperadas las imágenes, ya está prácticamente lista para recuperar la fiesta en el interior de la capilla. Pero hacemos este tipo de grupos para trabajarlas, sí involucramos a todas las partes, porque consideramos que de esa manera podemos garantizar, o esperamos garantizar, que se conserven más las capillas que estamos interviniendo. O sea, ya hacemos como más partícipe a la gente. Y además, bueno, tratamos de esta manera, pues, de resolver una situación que de otra forma económicamente pues, resulta más complicada. O sea, buscar algún apoyo económico específicamente para rescatar las capillas, pues es más complicado. En cambio, así podemos trabajar, estamos trabajando alrededor de 2 a 3 capillas al año y, bueno, se les da seguimiento. Bueno, pues felicidades ante todo, porque es un esfuerzo tremendo el juntar tantas voluntades, instituciones, y a mí yo creo que es una primicia mundial que estemos conociendo este trabajo que es tan relevante y que pocas veces se conoce. Sí creo también que deberías de hacer un artículo para que se publique en nuestra columna semanal que tenemos en el suplemento cultural del Diario de Querétaro, ya hice el comercial. Sería muy importante que la ciudadanía conozca estos esfuerzos dentro de estos tiempos que estamos viviendo tan complicados en términos económicos, ¿no? En términos de fuerzas externas y la globalización y los cambios sociales, etcétera. Me parece que este es un esfuerzo extraordinario que tiene que ser conocido, eventualmente replicado. Ya restaurar 2 o 3 capillas al año ya es pues una maravilla. Muchas felicidades a ti y a toda la gente que está participando en este esfuerzo. Tenemos otros comentarios. Nos pregunta Mónica Pérez que si existe un número aproximado de capillas que se encuentren en uso, si ustedes saben. ¿Algún porcentaje? No lo tenemos así muy claro, pero yo creo que no te podría decir así claramente, pero yo creo que ya estamos hablando como de un 30% del 100% de capillas. O sea, muchas están ya muy abandonadas. A lo mejor me estoy viendo muy terriblemente negativa, pero yo creo que sí, un 30%. Hay capillas que son totalmente de uso familiar, o sea, no las abren al público ni las abren al barrio o a la comunidad. Hay otras que sí ya son más colaborativas con el barrio, la comunidad, o ya son identificadas como capillas de barrio o de comunidad, ya, pero otras son muy, muy familiares.
y las que son muy familiares son pocas las que están realmente abiertas al uso familiar. Ya volvemos a la parte de que son los familiares más grandes los que ven por esas capillas, porque los jóvenes como que ya no están tan interesados en conservar este patrimonio. Entonces, pues terminan de perderse muchas de las actividades que se hacen dentro de las capillas. Pero yo creo que sí ha habido pues no son tantas las que están abiertas. No tengo así un dato exacto, pero de lo que hemos recorrido en estos años, sobre todo en la zona del semidesierto, pues sí son pocas las que hemos detectado que están activas en uso constante. Lo cual es una lástima, ¿no? Es una lástima, pero bueno, esperemos que con estos esfuerzos que se están haciendo de manera interinstitucional y además con los jóvenes estudiantes que hacen su servicio social con ustedes, pues esperemos que sirva como un detonador para la conservación de este patrimonio. Roberto Carpio pregunta si hay pinturas que hablen de la conquista y cuál es su interpretación. Felicidades por su trabajo, tanto a Lina Querétaro como a la maestra Paula. Pues fíjate que no hemos encontrado pinturas que estén relacionadas con la conquista. Están más, los temas son más relacionados con como eventos, en algunos casos creemos que sí son como festividades locales. O sea, representan alguna festividad local que debió de haber sido como muy importante. Y en otros casos tenemos estas pinturas que son como si fueran batallas, pero no sabemos si están representando algún hecho histórico dentro de una festividad de la comunidad, porque sí hemos llegado a detectar algunos elementos que nos indican que están representando a su comunidad, o sea, hay el templo principal y las capillitas que están alrededor, inclusive a veces pintan al templo principal con chimalis, con el chimal puesto en la fachada y como que están haciendo algún tipo de representación. Pero no hemos detectado que sean elementos de la conquista, por ejemplo. Sin embargo, bueno, ahora sí que eso sería como primicia. Estamos en pláticas para trabajar con los arqueólogos, que hay un equipo de arqueólogos que trabaja pintura rupestre y que tienen identificados elementos muy, muy específicos de pintura de contacto en pintura rupestre. Entonces, la idea de empezar a colaborar y trabajar juntos es precisamente empezar a identificar elementos que puedan venir desde la época de la conquista y que a lo mejor los tenemos sí plasmados en estos murales, pero pues que todavía no los tenemos identificados claramente. Muy bien. Juan Codorniz pregunta si hay registro de si los miembros propietarios de las capillas tienen comunicación o comparten ceremonias con otras comunidades lejanas, pero de la zona otomí. Sé que sí hay comunicación. No son comunidades tan lejanas, o sea, sí es dentro de la zona del semidesierto, ¿no? Hay como ciertas tradiciones que son compartidas dentro de la zona. Y bueno, en el caso de aquí de semidesierto queretano es como muy clara las tradiciones que están relacionadas con el agua, precisamente porque pues el agua es algo, es un tesoro en esta zona. Entonces, el pedir por buenas lluvias que va a generar buenas siembras y cosechas, pues es fundamental y es como uno de los elementos que reúne a las distintas familias y comunidades. Y eso, pero es regional, sí es una parte regional, sin embargo no las encontramos, por ejemplo, en la sierra o en lugares más alejados, ¿no? Muy bien, pues me parece que ya son todas las preguntas y comentarios que tenemos vía Facebook. No sé si alguien del público, ¿no? Al parecer, ¿no? Bien, entonces
creo que vamos a concluir con esta conferencia, no sin antes darte las gracias, Paula, por tu extraordinaria exposición, por lo que nos has compartido, por estos tesoros que hemos tenido la oportunidad de visualizar este día y sobre todo a través de tu conocimiento y de tu experiencia. Les agradecemos también a los que nos hayan acompañado a través de las redes, al público que está presente y los esperamos en el último evento de la conmemoración de los 40 años del INA en Querétaro, el próximo jueves 5 de diciembre a las 6 de la tarde, aquí en el auditorio del Museo Regional, para la presentación del boletín número 50 de Monumentos Históricos que aborda el tema del Camino Real de Tierra Adentro. Muchísimas gracias y nos veremos pronto. Hasta luego. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.